La obra no se puede detener y lo único que le puede dar vida a este sector es la palabra de Dios. Lo que puede levantar al caído es la palabra de Dios. Lo que puede hacer que el pecador se convierta es la palabra de Dios. Lo que nos santifica es su palabra. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay milagros, sin fe no hay señales, sin fe no se mueve la mano de Dios. Pero la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Necesitamos invadir este lugar con palabra de Dios. Nosotros buscamos a Dios. Dios va convirtiendo lo ordinario en extraordinario, lo pequeño lo hace grande. Cuando nosotros le damos el primer lugar al Señor, comenzamos a ver su gloria. Señor, somos los mismos, somos distintos, somos diferentes. Hay gracia de Dios, hay presencia de Dios, hay verdad, la bendición de Dios. Nuestras manos no son cualquier mano. Nuestras manos tienen poder para curar a los enfermos. Nuestra boca, nuestra lengua ya no habla palabras naturales. Ahora hay palabras sobrenaturales. Hay palabras con poder que transforman la vida. Sí, Señor, amén. Yo quiero ver la gloria de Dios aquí. Aquí el único que trae sentido en esta vida es Dios. El único que llena el alma es Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. Pensamos, la vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Pero es tiempo de reconstruir el templo de Dios. No viva de migaja. No, Señor, tiene pan abundante. No viva de gotitas. No vive del río de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios dice que somos un río de agua viva. Ageo capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Amén. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Amén. El pueblo de Israel estaba en un tiempo crucial. Ageo, ministro del Señor, profeta de Dios, habló esta palabra. Después del cautiverio del pueblo de Israel en Babilonia, 70 años estuvieron en cautiverio y volvieron en grupos a su tierra otra vez. Algunos, dice la historia, que hasta les costó volver porque ya estaban asentados, estaban acostumbrados en Babilonia, en aquella gran ciudad, la metrópoli del mundo. Pero vino el rey Ciro, rey de Persia, y conquistó Babilonia y permitió que volvieran el pueblo de Israel a su tierra otra vez, después de 70 años. En el año 538 a.C., ellos pudieron
el primer grupo de 50.000 volvieron a su tierra, liderados por Zorobabel y por el sumo sacerdote Josué, como dice aquí, lo hemos leído. En Esdras, el capítulo 3, el versículo 3, ahí nos dice que ellos repararon el altar. Cuando llegaron, repararon el altar, colocaron los cimientos para edificar el templo, hicieron una ofrenda, llegando recién, imagínense, un camino de 1000 kilómetros, no había carretera, no había medio de transporte como los hay ahora, pero llegaron a su tierra con todo ese esfuerzo, venían bendecidos, y cuando llegaron hicieron una ofrenda, se dice que de más de 20 millones de dólares a plata actual. Venían con ganas de reconstruir el templo, de reconstruir su casa, de reconstruir los muros de la ciudad. Pero este deseo, este buen deseo, se les terminó pronto. Al año comenzaron los problemas. Sus enemigos comenzaron a amenazarles, que no continuaran, que les iban a atacar. Y ellos se deprimieron, se desanimaron, dejaron de hacer la obra del Señor. Habían reconstituido ahí en el mismo templo un altar provisorio para celebrar sacrificios, y se acostumbraron ahí dentro de las ruinas. Ahí también presentaban a Dios el sacrificio, sus animales, y se acostumbraron a eso. Estuvieron desde ese primer año 17 años con la obra parada. No construyeron el templo, no avanzaron, sino que se detuvieron 17 años. Este libro de Ageo contiene 4 mensajes que Dios habló a este pueblo. 4 mensajes, incluso están las fechas de cada mensaje. En 23 días Dios le dio 4 mensajes, porque en ese tiempo lo único que le podía dar vida a este pueblo, lo único que les podría sacar del letargo espiritual en el que estaban, es lo mismo que puede hacer en este tiempo, y es la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Amén. Yo creo que Huillinco está en un letargo espiritual. Mucha gente decaída, mucha gente en sus casas, mucha gente sin deseo de buscar al Señor, mucha gente alejada de Dios que no está viniendo al Señor. Han pasado años, y aun cuando el Evangelio se ha predicado, tenemos que continuar nosotros y ayudar a esta tarea en este lugar. La obra no se puede detener. La obra no se puede detener. Y lo único que le puede dar vida a este sector es la palabra de Dios. Lo que puede levantar al caído es la palabra de Dios. Lo que puede hacer que el pecador se convierta en la palabra de Dios. Lo que nos santifica es su palabra. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay milagros, sin fe no hay señales, sin fe no se mueve la mano de Dios. Pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Necesitamos invadir este lugar con palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no crea solamente que hay que andar con una Biblia bajo el brazo de casa en casa. No, cada cristiano, cada hijo, cada hija de Dios es una Biblia caminante, porque también predica con su testimonio, también predica con los cambios que Dios produce en su vida todos los días. Amén. ¿Cuánto le alaban en esta hora? Amén. Gloria a Dios. Un llamado a reconstruir el templo. Es el llamado que Dios le hizo a este pueblo en estos mensajes.
¿Sabe? La entretención no puede sustituir la palabra de Dios. El entretenimiento no puede sustituir la palabra de Dios. Los buenos deseos no pueden sustituir la palabra de Dios. Las obras no pueden sustituir la palabra de Dios. Primero la palabra, primero la palabra de Dios, primero el mensaje, y eso irá acompañado de todo lo demás. Amén. No hay avivamiento sin la palabra. Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y es eficaz. Otra versión dice: es poderosa. Amén. La palabra de Dios es poderosa y más cortante que espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Nadie puede cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar a nadie, pero por eso nos gozamos y descansamos. Cuando trabajamos en su obra, descansamos en el poder de la palabra de Dios. No es en el poder de nuestra fuerza, de nuestras capacidades, no es en el poder de mi intelecto, es en el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Isaías lo dice ahí. En Isaías 48, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Efesios 6:17 dice: y tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es nuestra espada, la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. En este libro de Ageo vemos la condición de este pueblo. ¿Cómo estaba? Es la misma condición que están muchos hoy en día. En primer lugar, Dios no era su prioridad. Dios no era su prioridad. Ellos llegaron con todo el gozo, con todo el entusiasmo, se les acabó rapidito, pero de esos 17 años no era Dios su prioridad. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Lo voy a leer y leyendo en otra versión. Ustedes lo siguen con su Biblia. En la versión Reina Valera dice: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos. ¿Sabe qué me gusta de este libro de Ageo? Que se repite el mensajero, el que habla y lo reitera ahí el profeta: Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. El pueblo alega: todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa de Dios. La casa del Señor. Todavía no es el tiempo, decían ellos. ¿Cómo lo sabían ellos? Si la orden era que volvieran a su tierra a reconstruir el templo. ¿Cuánta gente dice lo mismo? Es que todavía no es mi tiempo para servir a Dios. Es que todavía soy muy joven, tengo que disfrutar. O cuando pase esto, o cuando tenga esto otro, o cuando alcance esto otro, entonces voy a servir a Dios. Ellos estaban diciendo esto. El templo era el lugar donde Dios se glorificaba, era el centro de la adoración, de la exaltación a Dios, era el centro del servicio a Dios. Y ellos lo habían olvidado. Se habían acostumbrado a ofrecer sacrificios en las ruinas. En los altares que alcanzaron a construir, se acostumbraron a vivir en la mediocridad, se acostumbraron a hacer las cosas a medias. Alabado sea el Señor. Amén. El mayor tesoro de Israel era el templo. No por su arquitectura, no por el oro o la madera que podía contener, no, porque en el lugar había una sala ahí, en medio estaba, ¿cierto?, el lugar santo y el lugar santísimo, y esa salita, ahí estaba Dios. Amén. Dios habitaba ahí estaba en su presencia. Era el lugar más importante de todos. Pero para ellos no era su prioridad.
quiero dar 3 evidencias que nos dicen si eso me está sucediendo o no. Primero, para saber si Dios es nuestra prioridad o no, tenemos que pensar y meditar, como dice esta palabra. Si hemos comenzado a olvidar a Dios. Y no es que no sepamos quién es Dios. No es que no tengamos información de quién es Dios. Sino es que nuestra vida práctica pasa a ser algo muerto, una información muerta, y no lo llevamos a la práctica. Ese Dios no vive en nuestro diario vivir con nosotros. Ese Dios no nos habla, ese Dios no nos dirige, ese Dios no nos corrige, ese Dios no obra en nuestra vida. No hablamos con ese Dios, no escuchamos a ese Dios. Ellos se comenzaron a olvidar. El capítulo 2, versículo 68 dice: cuando llegaron al templo del Señor en Jerusalén, algunos de los jefes de la familia entregaron ofrenda voluntaria para la reconstrucción del templo en su sitio original, y cada jefe dio todo lo que pudo, Ellos lo hicieron al principio, pero después se olvidaron, se apagaron. El propósito que tenían se apagó. Sabían que iban a ofrecer sacrificio incluso, pero se habían olvidado. Efesios 2:21 dice: estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Sabemos que ahora ya no hay un templo hecho de mano de hombre. Ahora el templo somos nosotros. Amén. Dios habita en nosotros. Sí, Señor, amén. ¿O ignoráis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo? Dice Pablo. Somos el templo de Dios. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Así debemos ser nosotros también. Santo. Como Dios es santo. Pero muchas veces nos relajamos, comenzamos a olvidarnos. En segundo lugar, cuando Dios deja de ser nuestra prioridad, Dios deja de ser suficiente para nuestra vida. Nos enfocamos en todo lo demás y menos en Dios, en el trabajo, en la familia, en las cosas de esta tierra, y reemplazamos a Dios por ídolos. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan 5:21: hijitos, guardaos de los ídolos. Entra la idolatría en nuestro corazón, entra las excusas. No es el momento. Primero tengo que hacer esto otro. Esto es más importante. Esto vale más la pena. Ellos decían: todavía no ha llegado el momento para reconstruir la casa del Señor. Pero ¿qué dice Dios? En el versículo 5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Pongan su corazón en qué forma ustedes están viviendo. La versión NTV dice: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales, o sea, la suprema autoridad. Miren qué le está pasando. ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es su condición? Deténganse a pensar cuáles son sus prioridades. El salmista dice en el Salmo 4, versículo 4: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Otra versión dice: no pequen al dejar que el enojo los controlen. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Hay un pasaje famoso ahí en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Hasta en una canción lo cantamos.
importante es cuando Dios deja de ser nuestra prioridad, Dios deja de ser nuestra satisfacción. Deja de ser suficiente. No nos llena. Necesitamos otras cosas, otros sustitutos. En el libro de Eclesiastés 5:10 dice: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. ¿Se fija qué absurdo es pensar que la riqueza trae verdadera felicidad? Cuanto más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Por lo tanto, ¿de qué sirven la riqueza? Quizás solo para ver cómo se escapan de las manos. La persona que comienza a buscar y su prioridad son la riqueza, dice aquí Eclesiastés, nunca tendrán suficiente. Eso no les llena. Quieren más, 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 más. Cuando Dios deja de ser suficiente, comenzamos a buscar esa suficiencia en otras cosas. El libro de Números, el capítulo 11, el versículo 6 dice: y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ellos habían alejado su mirada de las cosas que Dios le había dado. Dios le daba pan todos los días, maná del cielo, y les daba carne, pero ellos estaban mirando a la esclavitud y decían: allá teníamos ajo, allá teníamos cebolla, allá teníamos pepinillo, allá teníamos carne, allá teníamos muchas cosas que era mentira, porque ni siquiera tenían para comer, pero se habían desenfocado y lo que Dios les daba ya no les era suficiente. Aleluya. Y que Dios nos ayude, hermanos. Porque cuando esto entra en el corazón del hombre es peligroso. Es como cuando ya se pierde el amor en la pareja. El hombre o la mujer puede hacer todo lo que esté a su alcance, pero para la otra persona nada será suficiente. Pero cuando hay amor, el pequeño detalle, el detalle más insignificante y pequeñito, lo valora como un todo. Aleluya. Cuando Dios deja de ser suficiente, llegamos al culto y ya no nos gozamos. Queremos otra alabanza, y la otra alabanza, y la otra alabanza, y queremos el otro predicador, y otro predicador, y otra persona. Ya no nos conforma nada. Porque estamos desenfocados. Dios ha dejado de ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad son los músicos, son los predicadores, son las personas, y ya nada nos edifica. Cuando miramos al Señor, aunque sea un niño que se presente delante de nosotros, estamos viendo a Dios hablar a través de ese niño. Y nos gozamos. Sí, Señor, a ver. Aunque sea el mensaje más sencillo, nos alegramos porque estamos viendo a Dios. Dios. Aleluya. Por eso decía que sin fe es imposible agradar a Dios. Si hemos venido aquí sin fe, nos iremos a nuestra casa tal y cual como hemos venido. Pero aquí está la palabra de Dios. No es la palabra del pastor Elías, es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuánto le alaban en esta hora? Amén. En Juan 6:35 Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Cristo es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Primero de Pedro 2 y 3 dice: deseen con ansias, con todo, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, ahora que han probado lo bueno que es el Señor.
¿Cuántos están deseosos de la palabra de Dios? El Salmo 18, versículo 30 dice: el camino de Dios es perfecto, la palabra del Señor es intachable. No hay algo malo ahí. Sus palabras, y el mismo Dios dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Amén. Qué tremenda es la palabra del Señor. Dios. El Salmo 138, el versículo 2 dice el salmista: porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Otra versión dice: tus promesas están respaldadas por el honor de tu nombre. El problema no era que ellos tengan riquezas. El Señor no les había prohibido a ellos construir sus casas. No le había dicho a ellos: no siembren. No le había dicho: no se desarrollen. Nunca les dijo: ustedes no hagan nada y hagan todo para mí. No. El Señor le dijo a ellos: no dejen que sus cosas sean prioridad para ustedes. Yo tengo la prioridad. Pero ¿qué hicieron ellos? Dice que construyeron sus casas y le fueron agarrando un gustito. Y lo dice aquí: ustedes tienen casas lujosas, casas con lujo. Ni siquiera ya se preocuparon de lo normal, tenían lujos. Y el templo, la casa de Dios, estaba en ruinas. Ustedes tienen tiempo para ustedes, pero no tienen tiempo para mí. Su prioridad he dejado de ser para ustedes. Y el versículo 6 le dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Porque la bendición no viene de nosotros, la bendición viene de Dios. Amén. Cuando buscamos a Dios primero, cuando Dios es suficiente para nosotros, cuando Dios llena nuestra vida, cuando es Dios quien llena todo en nuestra vida, entonces le servimos a Él y sabemos que todas las cosas de esta tierra simplemente son añadiduras. Como está escrito: buscad primeramente en el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. El Señor está diciendo: búsquenme a mí primero, pero yo no lo voy a dejar a ustedes. No, yo les voy a dar lo que ustedes necesitan. Pero son añadiduras, no son la prioridad. La prioridad es que me busquen a mí. ¿Sabe? A mí me llena esta palabra, porque cuando nosotros buscamos a Dios, Dios va convirtiendo lo ordinario en extraordinario, lo pequeño lo hace grande. Cuando nosotros le damos el primer lugar al Señor, comenzamos a ver su gloria. Ya no somos los mismos, somos distintos, somos diferentes. Hay gracia de Dios, hay presencia de Dios, ahí está la bendición de Dios. Nuestras manos no son cualquier mano. Nuestras manos tienen poder para curar a los enfermos. Nuestra boca, nuestra lengua ya no habla palabras naturales. Ahora hay palabras sobrenaturales. Hay palabras con poder que transforman la vida. Sí, Señor, amén. Yo quiero ver la gloria de Dios aquí. Yo no sé usted, pero yo quiero ver la gloria
su palabra, aunque parezca aburrido, pero aquí en este púlpito va a haber palabra de Dios. No hay nada más glorioso que su palabra. La palabra no es aburrida, no, es una palabra viva. Señor, amén. Dios. Sus palabras no pasan. Sí, Señor. Y sus palabras traen fruto Dios. a su tiempo. Amén. Amén, Señor. Nunca volverán vacías. Sí, Señor. Dios. Aleluya. Porque usted cerró hoy, quizás le cerraron la puerta en la cara, pero quizás en un mes más esa persona vendrá y dirá: yo quiero conocer a tu Dios, yo quiero conocer a quien tú alabas, yo también quiero alabar a ese Dios. Dios. Sus palabras no vuelven vacías. Sí, Señor. Dios. Cuando le alaban en esta hora, Amén. ¿será suficiente Dios en nosotros? Bendito Dios. O vivimos depresivos, malhumorados, llenos de trabas sentimentales, pensando que la vida no tiene ni un sentido, ningún valor. Aquí el único que trae sentido en esta vida es Dios, el único que llena el alma es Dios. Aleluya. Solo Dios hace al hombre feliz. Estamos, la vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Amén. Dios. Sí, Señor. Aleluya. Yo siento su presencia en esta hora. Yo creo que Dios puede convertir lo que no es en algo que sea valioso, que sea glorioso. Lo que hoy nuestros ojos ven pequeño será grande. Amén. Dios. Aleluya. Una vez Dios me habló cuando estaba comenzando el ministerio, cuando tenía 25 años y 12 años atrás y 11 años atrás, tenía 26 años y Dios me habló y me dijo: cuando quieras construir casa a mi nombre, no construye una casa pequeña, sino grande y espaciosa, y que cada vez que tú, la grande, se te va a hacer pequeña. Dios. Eso nunca se me olvidó, porque Dios me estaba diciendo: cada vez que tú la agrandes, tú nunca me vas a ganar a mí. Y yo solo quiero ver. Quiero ver esa palabra cumplida. Dios. Aleluya. ¿Qué nos queda a nosotros? Ir a la acción, examinarnos, ver si Dios es nuestra prioridad, arrepentirnos y decirle: Señor, te coloco en primer lugar, me comprometo contigo, me comprometo a servirte, me comprometo a orar, me comprometo a congregarme, me comprometo a servir en todo lo que yo pueda servir en tu obra. Yo voy a ir a la acción y Dios nos mostrará su gloria. En la familia, Dios va a mostrar su gloria. En el trabajo, Dios va a mostrar su gloria. Aleluya. Y aquí cuando nos reunimos, Dios va a mostrar su gloria. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias a Dios. Si usted lee el versículo 12, Gracias a Dios. usted puede ver que no es trabajo de nosotros. Nosotros solamente tenemos que predicar. Amén, Señor. Y yo solo va a ver hijo de Salatiel y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, y la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová, su Dios. Se fija, oyeron la palabra, tal como Dios la había enviado. Bendito Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Ellos meditaron en sus caminos, ellos meditaron en su condición. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Y qué pasó? Versículo 14 dice: y Jehová despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Dios. Yo quiero que
Que Dios despierte el espíritu de muchos aquí en Guinea. Señor, bendito Dios. Aleluya. Porque cuando Dios toca, nadie puede ser indiferente. Cuando Dios toca en un corazón muerto, vuelve la vida. Amén. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Y cuando dice el Señor, despiértame, despiértame. Yo no quiero estar durmiendo, despiértame de mi sueño. Yo quiero que me toque, que me sacuda. Aleluya. Así como lo hizo con los líderes, lo hizo con los líderes de aquel tiempo. Yo quiero que lo haga con todos nosotros en este tiempo y con todo el resto del pueblo. El Señor lo hará. ¿Cuánto lo creen? Amén. El Señor lo hará si predicamos su palabra, tal y cual está escrita. El Señor despertará el espíritu de muchos. Sí, Señor, amén. Qué alegría es predicar esta palabra. Gloria a Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al espíritu. Sí, Señor, amén. No lo apaguéis. Coloquémosle leña. Coloquémosle ahí, ¿cierto? Lo que necesita para que pueda arder. Llenémonos de santidad para que el Espíritu de Dios nos controle, para que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros. Que alguno se siente en esta tarde que se está apagando y dice ya, mi templo está en ruinas. Me he acostumbrado a celebrar sacrificio ahí en lo mediocre. Pero es tiempo de reconstruir el templo otra vez. Dios, Señor. No viva de migaja, el Señor tiene pan abundante. Sí, Señor, amén, Dios. No viva de gotitas, Aleluya. no vive del río de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios dice que son como un río de agua viva. Gloria al Señor. Aleluya. Tu nombre, Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. No te acostumbres a la mediocridad. Hay que reconstruir el templo otra vez. Hay que reconstruir los altares otra vez para que el Señor haga descender fuego del cielo. Como lo hizo con Elías, que restauró el altar y ahí descendió fuego del cielo. El Señor es suficiente para que podamos derrotar a nuestros enemigos. Sí, Señor. Bendito Dios. Aleluya. Elías no necesitó una espada. Bendito Dios. No necesitó una lanza. Elías no necesitó un ejército. Simplemente reconstruyó el altar. Aleluya. Y necesitó el fuego de Dios. Gloria a Dios. Que quemar el sacrificio. Gracias a Dios. Y todo el pueblo supo que había Jehová, había Dios. Y el Señor era Dios en Israel. Y ellos creyeron a las palabras del profeta y dejaron la idolatría. Dejaron la idolatría en ese día. Bendito Dios. Cuando están claudicando entre dos pensamientos. Sí, Señor. Pero cuando vean el fuego de Dios, cuando vean a usted, creerán. Cuando vean la gloria de Dios, creerán. Amén, Señor, amén. Por Dios. Aleluya. Aleluya. Elías solo Gloria a Dios. mató a todos esos 450 profetas de Baal. ¿Sabe? Estaban en desventaja numérica porque Dios estaba con él. Pero dice aquí, antes de despertar el espíritu de alguien, ese alguien tiene que saber, yo estoy con vosotros. Aleluya. Como dice el versículo 13, Jehová dijo al pueblo, yo estoy con vosotros, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y entonces el espíritu de ellos despertó. ¿Cuántos creen que Dios está con nosotros? Amén. ¿Cuántos creen que está Dios con nosotros? Amén. Está. Señor, amén. Gloria a Dios. Si usted piensa que ya ese fuego que ha ardido en su corazón se está apagando, como esa mecha, ¿cierto? Cuando uno le echa como agua, empieza a humear, Gloria a Dios. pero aún no se apaga. Isaías 42:3 dice que Dios
no quebrará la caña cascada, ni apagará el tábilo que humeare por medio de la verdad, traerá justicia. La versión de la Biblia de Dios habla hoy dice, no acabará de romper la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente, verdaderamente traerá la justicia. Aleluya. Si alguno está débil, no pienses que Dios quiere destruirte, que Dios quiere que tú te alejes más. No, el Señor te está esperando con los brazos abiertos. Cuando esa llama ya no arde, solamente humea, pero ahí está el Espíritu de Dios tocando todavía. Y el Señor dice, si vienes a mí, yo hago descender mi fuego sobre tu altar otra vez. Cristo es suficiente. ¿Sabe? Tenemos que decirle esto a nuestros vecinos. Tenemos que decirle esto a este pueblo de Huillico y sus alrededores. Cristo es suficiente para salvar, solo Él salva. Cristo es suficiente para poder libertar a los cautivos. Él liberta a los cautivos. Él da vista a los ciegos. Cristo es suficiente. Él puede sanar el cuerpo físico y puede sanar las enfermedades del alma. Aquellos que están con depresión, Cristo es suficiente. Amén, Señor, amén. Él se lleva la depresión en un segundo. Señor, bendito Dios. Aleluya. Gloria a No Dios. hay excusas. Sí, Señor. Este es el tiempo de Dios. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. El tiempo ha llegado. Sí, Señor, gloria a Dios. Aleluya. Santo de Dios. Como decía el Señor Jesús y lo dijo Juan el Bautista en sus primeras palabras, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el tiempo de restauración, este es el tiempo de salvación. Gloria a Dios. No hay excusas. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando dicen amén esta palabra, Amén. Sí, Señor, amén. y vuelven a la obediencia. Gloria a Dios. Cuando dicen amén esta palabra, y vuelven al servicio. Sí, Señor. Cuando dicen amén esta palabra, y vuelven a la fila y a comportarse como soldados del ejército del cielo. Gloria a Dios. Póngase en pie. Gracias a Dios.